Bueno, esta es la segunda clase donde vamos a ver la geología estructural y después Pablo les va a explicar algo de hidrogeología. Para comenzar con la parte de geología estructural vamos a hablar de evidencias de esfuerzos y deformación, pero antes vamos a definir un poco qué es la geología estructural. La geología estructural es el estudio de la deformación de la corteza terrestre. La actividad tectónica es la principal responsable de estos eventos de deformación, que estos eventos de deformación ocurran. Y los geólogos estructuralistas son los que estudian esta arquitectura o deformación de la corteza terrestre y cómo adquirió este aspecto en la medida en que hubo deformación. Estudiando la orientación de pliegues y fallas, que vamos a ver más adelante, así como rasgos de rocas deformadas a pequeña escala, los geólogos estructurales pueden determinar el ambiente geológico original, la naturaleza de las fuerzas y la naturaleza de las fuerzas que produjeron estas estructuras. De este modo, los geólogos pueden descifrar los acontecimientos que constituyen la historia geológica. Además, no solo estos estudios se realizan para determinar la historia geológica, sino que también se utilizan para la comprensión de estructuras tectónicas que conforman y comprenden yacimientos de interés económico. Por ejemplo, la mayor parte de los yacimientos de hidrocarburos, ya sean líquidos o gaseosos, están asociados con estructuras geológicas que entrampan estos fluidos y que generan valiosos depósitos. Además, dentro de la rama de la minería, existen estos estudios se pueden aplicar para comprender yacimientos minerales que se generan por fracturas por donde fluyen fluidos hidrotermales, que antes les mencionó Pablo, que generan estos yacimientos minerales de interés económico, como por ejemplo vetas hidrotermales ricas en oro y plata. Para hablar de esfuerzos y deformación es importante que sepan que existen 5 factores claves que influyen en la deformación, que son la temperatura, el tiempo y velocidad de aplicación de un esfuerzo, la presión confinante, la presencia de fluidos y las anisotropías previas en las rocas. Además, otros factores que influyen son la magnitud del esfuerzo y el tipo de roca. Bueno, primero vamos a hablar de la temperatura. Cuando aplico un esfuerzo a un material, si además hay un aumento de la temperatura, la resistencia de este material disminuye y la deformación es continua. Los materiales a altas temperaturas tienden a fluir, se funden. Otro de los factores es el tiempo y velocidad de aplicación de los esfuerzos, es decir, que cuando el esfuerzo se aplica rápidamente, el material opone resistencia a la deformación. Que en cambio, si el esfuerzo se aplica lentamente, este material disminuye su resistencia, es decir, que se genera la fatiga y la posterior deformación o rotura. Cuando un material está confinado, aumenta su resistencia y por lo tanto no se deforma tan fácilmente o fractura.
podemos pensar en un material suelto como es la arena, a diferencia de si este material estuviera en una bolsa, su resistencia va a ser mayor. La presencia de fluidos o presión de poros. Cuando aplicamos un esfuerzo, en esta diapositiva tenemos una imagen donde se observa un medio o estrato compuesto por clastos en un medio seco, mientras que a la derecha tenemos una imagen donde se ve un estrato compuesto por clastos, donde sus poros están rellenos con un fluido, que en este caso puede ser agua. Si aplicamos un esfuerzo vertical en este estrato seco, el esfuerzo se va a transmitir por los puntos de contacto entre los clastos. Y este material va a ser más resistente a la deformación. En cambio, si esos poros están rellenos con agua, por ejemplo, al aplicar el esfuerzo vertical, el agua dentro de los poros va a tender a querer escaparse y va a generar una fuerza hacia afuera para separar los clastos. Por lo tanto, hace que se disminuya la resistencia de este material y que se deforme. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, otro de los factores que influye sobre la deformación de los materiales es la anisotropía previa en las rocas. Algunas rocas, como por ejemplo las rocas sedimentarias, pueden presentar estratificación o laminación. Las rocas metamórficas pueden presentar equistosidad y las volcánicas pueden presentar rasgos de fluidalidad. Si tomamos como ejemplo la imagen de la diapositiva, suponemos que esto es una roca sedimentaria que tiene estratificación. Cuando aplico un esfuerzo, si ese esfuerzo genera un ángulo entre 30 y 45 grados con el plano de estratificación, va a ser más fácil que este material se fracture que si en cambio aplico este esfuerzo paralelo a la estratificación. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los rasgos o formas generadas producto de la deformación. ¿Nadie tiene una pregunta antes de hablar de esto? Bueno, antes de hablarles de plegamientos, vamos a hablar de qué es la zona de transición frágil dúctil. Esta zona se encuentra aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros de profundidad. Por encima de esta zona se generan la deformación frágil, es decir, en esta zona más cercana a la superficie es más probable que se generan fracturas, mientras que por debajo de esta zona frágil dúctil los materiales tienden a comportarse de manera plástica y se deforman generando, por ejemplo, pliegues como los que tenemos en esta imagen. La profundidad de esta transición frágil dúctil no es siempre así. En algunos casos puede ocurrir que exista deformación dúctil más cercana a la superficie porque ese esfuerzo se esté dando, o esa deformación cercana a un lugar donde la temperatura es mayor, entonces se puede generar deformación dúctil.
Bueno, los plegamientos son ondulaciones en la corteza terrestre que son generados por esfuerzos compresivos, como les expliqué antes en la zona de formación dúctil. Se genera un acortamiento y engrosamiento de la corteza. Estos pliegues pueden tener diferentes escalas, pueden ser regionales y observarse a simple vista como el pliegue que vemos en la imagen, o puede haber plegamientos a escalas microscópicas. Los pliegues además pueden encontrarse individuales, como el ejemplo de la imagen que vemos acá, o pueden observarse como una sucesión de antiformas y sinformas que conocemos como tren de pliegues. Para clasificar los pliegues es necesario que veamos sus partes. Acá podemos observar los flancos de un pliegue. Luego en esta imagen no está indicada, pero existe también una línea imaginaria que se llama charnela, que es la línea que une los puntos de mayor curvatura del pliegue. En este caso, la charnela pasaría por acá. Y luego tenemos el plano axial, que es esta superficie que podemos observar aquí, que bueno, es una superficie imaginaria que une los puntos de mayor curvatura, o sea, las charnelas. Los tipos de pliegues más típicos, o que por ahí son más frecuentemente mencionados, son los inclinales o anticlinales. Cuando hablamos de anticlinal y sinclinal, estamos hablando de la cantidad de los estratos. Si observamos esta imagen, esto es un anticlinal, es decir, que en el núcleo del pliegue se encuentra el estrato más antiguo y en la parte externa el estrato más joven, mientras que en el sinclinal, en el núcleo del pliegue se encuentra el estrato más joven y en la parte externa el estrato más antiguo. En esta imagen vemos otro tipo de pliegues, como puede ser un pliegue recto. Este tipo de pliegue es similar al que vemos en este esquema, donde su plano axial es vertical. Los pliegues volcados, como el ejemplo de esta imagen, tienen uno de sus flancos justamente inclinados, mientras que los pliegues recumbentes tienen su plano axial, que pasaría por acá, horizontal. Bueno, en esta imagen podemos ver la influencia de la deformación en rocas con diferente resistencia o composición. En este caso tenemos núcleos de rocas más resistentes que no evidencian signos de deformación, rodeados de una roca que presenta signos de deformación por tener una composición diferente. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, yo no he entendido la zona de transición frágil dúctil. Es una zona a profundidad donde producto de los... o sea, en esa zona, no lo expliqué, van a ocurrir tanto deformaciones frágiles como dúctiles. Esa zona está a profundidades de aproximadamente 10, 15 kilómetros, ¿sí? Y es un límite que se pone para poder diferenciar dónde se va a generar una deformación frágil o una fractura y dónde vamos a encontrar una deformación
dúctil. No sé si queda claro. La relación. ¿Quedó claro, seguro? Sí, pero, o sea, ¿sería por la temperatura que hay abajo o...? Claro. Listo. Estas profundidades están influenciadas por las condiciones de presión y de temperatura. El gradiente geotérmico, o sea, como saben, la temperatura no es la misma en la superficie que en profundidad, es decir, cada 100 metros aumenta 3 grados la temperatura. Es decir, que a mayor profundidad las rocas van a estar, va a haber una mayor temperatura y se va a dar el tipo de formación dúctil o plástica, como por ejemplo la formación de los pliegues. Ya, ¿Sí? gracias. Sí, sí. Perdón, ¿podrías repetir lo de inclinales y anticlinales? ¿Cuál era cada uno? Sí. El anticlinal acá está indicado, no sé si se alcanza a leer, ¿sí? Lo veo re chiquito por eso. Está bien, bueno. El anticlinal tiene, si este es el núcleo del pliegue, Sí, el estrato más antiguo está acá en el núcleo. Y tiene esta forma, ¿sí? Como perfecto. convexa, ¿sí? Y el sinclinal va a tener el núcleo aquí con el estrato más joven, ¿sí? Mientras que en su parte externa o cóncava va a estar el estrato más antiguo. Perfecto. Gracias. Nada de nada. Bueno, vamos a hablar de las fallas ahora. Son fracturas en la corteza terrestre a lo largo de las cuales ha tenido lugar un desplazamiento. Los movimientos repentinos que ocurren a lo largo de estas fracturas pueden generar o son las causantes de terremotos. Bueno, a lo largo de las superficies de estas fallas, las rocas pueden romperse o pulverizarse, generando superficies pulidas o estriadas que los geólogos estructurales utilizan para comprender la dirección del desplazamiento de esta falla. De acuerdo al movimiento de los bloques adyacentes, esta es la superficie de falla, y de acuerdo al movimiento de estos bloques adyacentes se las clasifica como fallas normales, inversas o de rumbo. En las fallas normales ocurren o se forman cuando el bloque techo baja con respecto al bloque piso. Para poder saber cuál es el bloque techo y piso, les voy a hacer acá un... ¿Se ve? No, bueno, no importa. Deberían imaginarse, si pudieran pararse sobre esta superficie, en la zona donde pueden pararse va a ser el bloque piso y el otro bloque el techo, ¿sí? Para que comprendan eso. Bueno, las fallas normales, en las fallas normales predominan los esfuerzos tensionales. Las superficies de estas fallas tienen ángulos de buzamiento altos, 60 grados, y una de las formas típicas de este tipo de fallas son los Horst y Graben, donde los bloques que se deslizan o que bajan forman graben, que conforman cuencas, mientras que los bloques que quedaron aislados conforman cordilleras elevadas. Estas fallas o
Esta separación de la corteza por los esfuerzos tensionales pueden generarse por levantamientos que hacen que la superficie se estire y se rompa, o por fuerzas horizontales opuestas. Las fallas inversas tienen desplazamiento vertical, al igual que las normales, no se los dije antes, y ocurren cuando el bloque techo se pone por encima del bloque piso. Estas fallas, dependiendo del ángulo de aguzamiento de su superficie, pueden diferenciarse en fallas inversas o corrimientos. Cuando esta superficie de falla genera un ángulo de más de 45 grados, si lo comparamos con una horizontal, se denominan fallas inversas. Si en cambio esa superficie tiene un ángulo menor a 45, se denomina corrimiento. Este tipo de fallas son el resultado de esfuerzos compresivos que generan acortamiento y engrosamiento de la corteza. Y finalmente, las fallas de rumbo con desplazamiento horizontal son fallas donde el desplazamiento dominante es horizontal y perpendicular a la dirección de la superficie de falla. Por su gran tamaño y naturaleza lineal, muchas de estas fallas tienen una traza que es visible a lo largo de una gran distancia, como la que vemos en la imagen de acá. Esta sería su traza. Y además, las fallas de rumbo se pueden clasificar en fallas dextrales o siniestrales. Esto va a depender del movimiento de sus bloques. Si miramos de frente a ambos bloques, el bloque que se desplace hacia nuestro lado nos va a indicar si es dextral o siniestral. En este caso es una falla dextral porque el bloque derecho es el que se mueve hacia donde nos encontramos nosotros. Dentro de las fallas de rumbo existen también las fallas transcurrentes, que son fallas muy profundas que atraviesan la litósfera y acomodan el movimiento entre grandes placas de la corteza. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de fallas es la falla de San Andrés, ¿sí? Que es la que vemos en la imagen, donde su trazado se puede observar durante 950 kilómetros aproximadamente, desde el Golfo de California hasta un punto situado a lo largo de la costa de San Francisco, donde, bueno, en esa zona desaparece la traza en el mar. Esta falla se formó hace aproximadamente 29 millones de años, y desde su formación se ha observado un desplazamiento que ha superado los 560 kilómetros. Bueno, y esta es una imagen para que vean simplemente ¿Te hago una consulta? Sí. No entendí bien la diferencia entre el bloque techo y el bloque piso. Son los bloques adyacentes a la superficie. Esta es la superficie de falla. El bloque piso, si nosotros nos pudiéramos, es donde nosotros, si pudiéramos pararnos en la superficie, nos indicaría cuál es el piso, que sería este, ¿sí? El bloque techo es el que se está desplazando hacia abajo, en este caso si es normal, o hacia arriba si fuera una falla inversa. ¿Se entiende? Okay. Se les pone ese nombre para que podamos entender cuál es la falla normal y la inversa. Fíjate que en la falla de rumbo no diferenciamos entre bloque techo y piso porque el movimiento es horizontal y no vertical. ¿Se entiende? Ok. Gracias. De nada. Claudina. Sí.
Por ahí digo una pavada. Las cataratas del Iguazú, el salto que tenés ahí de agua. ¿Qué es eso? ¿Es una falla? No, eso es un basalto. Son basaltos que, bueno, al tener un río que fluye por encima de ellos, hay un corte abrupto y donde se genera las grandes cascadas, o bueno, en este caso las Sí, cataratas. sí, eso mismo. Sí, sí. Está bien, no es Sí. una falla eso. No. Ok. Pablo, corregime si me estoy equivocando. Sí, yo creo que es una falla, che. Bueno. Pónganse de Pero sí, acuerdo, che. está relacionado. Es verdad lo que dice Claudina, es una falla que produjo un levantamiento de un bloque de basalto. ¿Sí? Está bien, es subjetivo, no es tan objetivo cuando uno define falla. Tenés que ver más tenés que registrar más datos del sitio como para Claro, calificarlo como falla o no falla. claro, tal cual. Pregunto. Son Ah, basaltos que por un evento tectónico fueron elevados, ¿no es cierto? claro. Si no me equivoco. Quizás, bueno, puede haber una falla. Ok, dale. Bueno, si no tienen más preguntas de lo anterior, seguimos con tectónica de placas. Le agrego otra Sí, para enloquecerlos. No, de lo que dale. es falla normal o inversa, además de verlo desde arriba, es decir, con imágenes o recorriendo ahí el sitio. Tenés que apoyarte también en lo que es perforaciones o técnicas geofísicas para ver para qué lado dobla la falla. Se pueden ¿Cómo te usar das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? la geofísica se puede usar para ver la continuidad de esa falla en profundidad, pero para ver el sentido de desplazamiento se utilizan indicadores cinemáticos, se llaman. Ah, O sea, expliqué antes que en la superficie de la falla puede haber indicadores de la dirección, pero además existen estos indicadores cinemáticos que te determinan el sentido. Pueden ser minerales, ok. superficies que se generan también en el plano de falla, que te dan indicios de cuál fue el sentido del movimiento. Que bueno, no les expliqué porque me pareció No. mucho Obvio. detalle. Dale, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a hablar de la tectónica de placas. Bueno, esto es una teoría que está compuesta por una gran variedad de ideas que explican el movimiento observado de la capa externa de la Tierra por medio de mecanismos de subducción y expansión de los fondos oceánicos, que a su vez generan los principales rasgos geológicos de la Tierra, entre ellos los continentes, las montañas y cuencas oceánicas. Esta teoría se ha convertido en la base sobre la que se consideran la mayoría de los procesos geológicos. Si bien hubo varias ideas, el que cerró esta teoría fue Wilson en 1965. Él sugirió que las grandes fallas que conectan los cinturones móviles globales en una red continua que divide la capa externa o corteza en placas rígidas como se muestran en esta imagen. Acá se diferencian las diferentes placas. Además, Wilson describió los 3 tipos de bordes de placa y cómo los bloques sólidos de la corteza se movilizan unos respecto de otros. Los tipos de bordes los vamos a ver más adelante. Bueno, como les dije antes, a pesar de que fue Wilson el que cerró esta idea,
esta teoría, perdón, la teoría de la tectónica de placas se forjó en base a ideas previas como la deriva continental y la expansión de los fondos oceánicos. Vamos a hablar ahora sobre la deriva continental. En 1915 se planteó la hipótesis de la deriva continental. Un señor se puso a observar en los mapeos que se habían hecho del planeta que algunos de los continentes, como por ejemplo África y Sudamérica, encajaban como si fueran piezas de un rompecabezas. Este señor decía que antiguamente había existido un único supercontinente que se denominaba Pangea y que empezó a fragmentarse en los diferentes continentes que fueron derivando hasta situarse en el lugar que los conocemos actualmente. Como solamente la teoría de que algunos de los continentes encajaban como piezas de rompecabezas no le alcanzaba para poder defender esta teoría, este señor se puso a buscar otras evidencias, como por ejemplo las evidencias paleontológicas. En este caso vemos que un reptil fósil que se llama Mesosaurus fue encontrado al sur de África y en Sudamérica. Esto evidenciaba que en algún momento estos dos continentes habían estado unidos, ya que si este reptil, si hubieran estado siempre separados y este reptil hubiera podido viajar de un lado a otro por el océano, su expansión sería mucho mayor y se lo encontraría en otros lugares. Otra de las evidencias paleontológicas que encontró fue la flora Glossopteris. El Glossopteris es un helecho fósil que fue encontrado tanto en Australia como en India, en África y Sudamérica, y que luego se encontró en Antártida y también evidenciaba que estos continentes habían sido parte de uno solo. Otra de las evidencias que encontró fueron rocas. Hay cinturones montañosos que terminan en la línea de costa y reaparecen en continentes situados al otro lado del océano. Un ejemplo son los Apalaches, que tienen una orientación noreste en el este de Estados Unidos y desaparecen en la costa de Terranova y se encuentran del otro lado del océano montañas de la misma edad y estructura en las islas británicas y escandinavas. Además también encontró pruebas de rocas ígneas de 2.200 millones de años de antigüedad en Brasil, muy similares a rocas de la misma edad que se encontraron en África. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, otra de las teorías que contribuyó a la tectónica de placas es la hipótesis de la expansión de los océanos. Un señor que se llamaba Hess, a principios de los años 60, publicó un paper donde explicaba que las dorsales oceánicas, como la que observamos aquí en el Océano Atlántico, estaban localizadas sobre zonas de ascenso convectivo en el manto. Yo les puse esta imagen acá
para que vean los movimientos convectivos del manto y las zonas donde asciende. ¿Sí? A medida que este material proveniente del manto asciende, se expande lateralmente y el suelo de los fondos oceánicos se transporta como si se moviera en una cinta transportadora, alejándose de la zona de la dorsal. En ese punto, las fuerzas tensionales generan la fractura de la corteza y proporcionan vías de ascenso del magma para generar nueva corteza oceánica. En estas zonas, el suelo se aleja de la dorsal y es sustituido por nueva corteza. O sea, constantemente se está generando corteza y se está expandiendo el océano. Esto nos lleva a hablar de los tipos de bordes que existen, de bordes entre placas. Bueno, un ejemplo de las dorsales ocurren en los bordes divergentes, como ya les expliqué anteriormente, ya les expliqué el mecanismo. Y un ejemplo típico de esto es la dorsal centrooceánica que existe en el Océano Atlántico, que continúa en actividad. Otro de los tipos de bordes son los bordes convergentes. Están asociados a esfuerzos compresivos, donde se genera la colisión de placas. Se los conoce como bordes destructivos, porque en esta zona se destruye o se consume corteza. Cuando dos placas colisionan, la más densa subduce por debajo de la otra, entra en contacto con el manto y se funde. Un ejemplo de esto es el que se genera entre la colisión de la placa sudamericana con la placa Nazca y forma la cordillera de los Andes. En este caso podemos observar que sobre la placa que subduce se genera una fosa, que acá se ve delimitada, una fosa oceánica, y del otro lado, en la placa continental, se genera el cordón montañoso, que en nuestro ejemplo sería la cordillera de los Andes. ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, además otra cosa que no les dije es que este tipo de colisión entre una placa continental y una placa oceánica. Este tipo de fenómenos puede ocurrir entre dos placas oceánicas y se da lugar a la formación de arcos de islas, como por ejemplo las Islas Marianas, o también puede ocurrir entre dos placas continentales. Perdón, entre dos placas continentales. Un ejemplo de esto es la colisión de lo que hoy se conoce como India. Antiguamente no estaba en el lugar donde se encuentra ahora, y colisionó con Asia. Esta colisión comenzó hace unos 45 millones de años y como consecuencia se generó el levantamiento de los Himalayas. Y por último tenemos los bordes transformantes, que bueno, son bordes donde las placas se deslizan una al lado de la otra, no se produce ni se destruye corteza. Estos son bordes pasivos. En este tipo de bordes hay gran actividad sísmica superficial muy destructiva. No hay actividad volcánica y uno de los ejemplos es la falla transcurrente que hablamos anteriormente, que es la falla de San Andrés. Bueno,
es un ejemplo de este tipo de bordes. Y hasta aquí llegó la clase de tectónica. No sé si tienen alguna consulta. Consulta, profe, una consulta. Sí. ¿Qué pasa en Gondwana con la placa entre Sudamérica y África? ¿No existía? ¿Se formó? ¿Me repetís la pregunta? Vamos a la imagen si querés. Claro, Sí, decime. porque entre África y Sudamérica hay una placa, ¿verdad? Que es la del Pacífico. ¿Ahí no está? Eh, ¿O qué pasa? Sí, en realidad lo que sucedió es que estos, de acuerdo con la teoría de la expansión de los océanos y de la tectónica de placas, Sudamérica y África estaban unidas y por el ascenso del magma a través de lo que les expliqué en los bordes divergentes, se comenzó a generar una fractura, ¿sí?, que hizo que se comience a generar nueva corteza oceánica que los separó, ¿sí? Se fue formando Claro, esa nueva esa placa se placa. creó, digamos. Está bien, Claro, sí. está bien. Gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, Pablo continúa con hidrogeología. Bueno, el último tema para compartirles en esta clase, no sé si pueden ver ahí la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. El último tema en el que vamos a hablar es acerca de hidrogeología. La hidrogeología es una de las ramas de la geología que estudia básicamente el ciclo de las aguas superficiales y subterráneas en la corteza terrestre, así como la prospección, la captación y la protección de las aguas. Para entender el comportamiento de las aguas en la corteza terrestre, es importante saber que el agua está en continuo movimiento del océano a la Tierra y desde la Tierra de nuevo al océano en un ciclo interminable. En esta figura se puede ver un esquema del denominado ciclo del agua. Y hay que tener en cuenta que el agua que se encuentra en cada uno de estos depósitos que figuran en el esquema no permanece en ellos de manera indefinida, sino que el agua se está moviendo constantemente entre la hidrósfera, la atmósfera, la tierra sólida y la biosfera. Esto se debe a que el agua puede cambiar de un estado de materia a otro, es decir, puede pasar de estado sólido a líquido a gaseoso, según las temperaturas y las presiones existentes en la superficie de la Tierra. Entonces, esta circulación interminable del suministro de agua de la Tierra se denomina ciclo hidrológico o ciclo del agua. Este es un sistema mundial gigantesco, impulsado principalmente por la energía del Sol, en la cual la atmósfera proporciona el nexo vital entre los océanos y los continentes. El agua se evapora hacia la atmósfera de los océanos y en menor grado de los continentes. En el caso de los continentes, nos referimos al agua que está alojada en lagos, lagunas y ríos. Todo esto gracias a la energía del Sol. Los vientos transportan estas masas de aire cargadas de humedad a menudo grandes distancias hasta que las condiciones hasta que las condiciones atmosféricas hacen que la humedad se condense en nubes y caiga en forma de precipitaciones. Parte de la precipitación puede caer acá directamente en el océano,
Entonces, en ese caso, el agua ya ha completado su ciclo y está dispuesta a empezar otro ciclo nuevo. Pero el agua que cae acá en esta parte en los continentes debe completar su camino de vuelta hacia el océano. Una vez que el agua se precipita, una parte se empapa en el suelo por el proceso denominado infiltración. ¿Sí? En esta imagen dice filtraciones. Esta se mueve hacia abajo y luego en dirección lateral para recargar los acuíferos. Cuando la velocidad de caída de la lluvia es mayor a la capacidad del suelo para absorberla, el agua adicional fluye sobre la superficie en ríos, arroyos, se puede acumular en lagos y lagunas, en un proceso que estos procesos se denominan de escurrimiento superficial. Gran parte del agua que sin filtro se escurre acaba por encontrar la manera de volver a la atmósfera por medio de la evaporación desde los continentes. Pero el agua que se infiltra en el suelo, parte del agua que se infiltra en el suelo es absorbida por las plantas, que luego la devuelven a la atmósfera en un proceso que se denomina transpiración. Dado que no podemos distinguir exactamente entre la cantidad de agua que se evapora y la cantidad de agua que es transportada por las plantas, se suele utilizar directamente el término evapotranspiración para definir los dos procesos. Cuando la precipitación cae en áreas muy frías, como por ejemplo zonas de altas latitudes o zonas de gran elevación, el agua puede no empaparse, escurrirse o evaporarse inmediatamente, sino que entra a formar parte de un campo de nieve o de un glaciar. De esta manera, los glaciares almacenan grandes cantidades de agua dulce sobre la Tierra. Por ejemplo, si los glaciares actuales se derritieran y liberaran el agua que tienen almacenada, el nivel del mar se elevaría varios metros en todo el mundo y sumergiría muchas áreas costeras que están densamente pobladas. De hecho, esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra varias veces en los denominados procesos de transgresión y regresión marina. ¿Hay alguna duda sobre el ciclo del agua? Si no, seguimos. El agua subterránea es el mayor depósito de agua dulce que resulta asequible a los seres humanos y por ello es sumamente importante. Es el agua que se aloja y circula en el subsuelo conformando los acuíferos. La fuente de aporte principal es el agua de lluvia, mediante el proceso de precipitación que ya mencionamos y luego por la infiltración. Otras fuentes de alimentación de agua más localizadas pueden ser los ríos, los arroyos, las lagunas y los lagos. ¿Sí? El agua subterránea se sitúa por debajo del nivel freático, que sería este que está marcado acá con celeste. O es el nivel freático o el límite superior de la capa freática. Esta agua subterránea está saturando completamente los poros y las fisuras del terreno. ¿Sí? En estas imágenes pueden verse cómo todos los espacios vacíos de las rocas están rellenos con agua. El agua fluye a la superficie de forma natural a través de los manantiales, vertientes o cauces fluviales. En general, el movimiento de los acuíferos es de las zonas de recarga hacia las zonas de descarga, con velocidades que varían desde los metros por año a cientos de metros por día. En cuanto a la distribución vertical del agua subterránea en un perfil del suelo, está definido por dos zonas características. Tenemos la zona no saturada o zona de aireación o zona saturada. La zona no saturada está situada entre la superficie del terreno y la superficie freática. En esta, los poros y las fisuras pueden estar llenos con aire y con algo de agua. Y esta a su vez se subdivide en una zona de evapotranspiración o zona edáfica, que se extiende hasta donde llegan las raíces de las plantas, que es la parte superior. Después tenemos una zona intermedia comprendida entre el límite de ascenso capilar del agua y el límite de alcance de las raíces. Y una zona capilar
que está en la parte baja de la zona no saturada, que es una zona que se extiende hasta el límite de ascenso capilar del agua. El espesor de cada una de esas zonas depende de la distribución del tamaño de los poros y de la homogeneidad del terreno. Y después tenemos la zona saturada, que se sitúa debajo de la superficie freática, y allí los poros y las fisuras están completamente llenos de agua. El agua dulce, podemos decir que el agua dulce en la hidrósfera está distribuida de la siguiente forma. Tenemos un 14% en aguas subterráneas, como ya habíamos mencionado, un 85% en glaciares y casquetes polares, y el 1% en aguas superficiales, donde ahí se incluyen los lagos, los embalses, la humedad del suelo, vapor de agua en la atmósfera y el agua de los ríos. Las aguas subterráneas tienen en general mayor calidad que las aguas superficiales, debido a que sufren un proceso de filtrado natural y protección natural. ¿Sí? Y por ello estas son las aguas más aptas para el consumo humano. Como habíamos visto anteriormente, el agua en el suelo puede llenar total o parcialmente los vacíos interconectados que tienen los suelos. Cuando el suelo está casi saturado, se dice que hay una continuidad de la fase líquida, y en este caso la presión de agua varía con la profundidad. Cuando el suelo está poco saturado, no hay una continuidad de la fase líquida, la presión de agua varía con el tamaño de los poros. Y por ejemplo, si tenemos una intercalación de capas de arenas y de arcillas, en ese caso hay una ruptura de la continuidad de la fase líquida, porque la arcilla se considera como un material impermeable. La naturaleza de los materiales superficiales influye mucho en la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas y la cantidad de agua subterránea que puede almacenarse. Según esto, los estratos de suelo de roca pueden actuar como acuíferos. Se define un acuífero como toda formación geológica que puede almacenar y transmitir el agua subterránea a través de ella, pudiendo extraerse en cantidades significativas mediante obras de captación, como por ejemplo son los pozos. Es decir, que los acuíferos se pueden explotar económicamente. Un ejemplo de esto son las arenas y las gravas, que se caracterizan porque tienen alta permeabilidad y recarga. Pero no todas las formaciones geológicas tienen esa capacidad de almacenar y de transmitir el agua. Así, por ejemplo, podemos tener los acuicludos, que son formaciones geológicas que, pudiendo contener agua, no la transmiten en condiciones naturales y por lo tanto no es posible extraerlas o explotarlas económicamente. Se dice que estas tienen baja permeabilidad. Un ejemplo de ellos son las arcillas. Luego tenemos un acuitardo, que son formaciones semipermeables que transmiten el agua, pero muy lentamente, lo cual hace muy difícil su extracción con obras de captación. Por lo tanto, este tipo de formaciones no permiten la explotación de agua. De todas formas, son muy importantes para la recarga de estratos adyacentes por procesos de filtración vertical o drenaje. Un ejemplo de ellos son los limos y los limos arenosos. Y finalmente tenemos los acuífugos, que son formaciones que no son capaces de almacenar ni de transmitir el agua, ya que no contienen una cantidad significativa de espacios vacíos interconectados que permitan el flujo de agua. Es decir, que son impermeables. Por ejemplo, rocas como los granitos o los gneiss, siempre y cuando no tengan fracturas. Los acuíferos además se pueden clasificar en función de su estructura. Podemos tener los acuíferos libres, también denominados no confinados o freáticos. Son acuíferos cuyo piso es impermeable, como por ejemplo acá tenemos una arcilla o acuicludo,
Y su techo está a una presión atmosférica. Sí, este es el techo. La recarga en este tipo de acuífero es directa por infiltración a través del agua de lluvia, o como habíamos mencionado, a través de ríos o lagos. Este tipo de acuíferos son los que están más afectados a los cambios climáticos, ya que el nivel freático oscila según estos cambios climáticos. Por ejemplo, este tipo de acuíferos son los más afectados durante las épocas de sequía y son los que se quedan sin agua. Luego tenemos los acuíferos confinados, también denominados acuíferos cautivos o a presión. Están limitados en la parte superior e inferior por una formación de baja a muy baja permeabilidad. En este caso, la presión hidrostática o el nivel del techo del acuífero es superior a la presión atmosférica. En este caso, la recarga de este tipo de acuífero es de forma lateral. Cuando se realiza un pozo en un acuífero confinado, el agua contenido en los acuíferos asciende rápidamente por el interior del pozo, alcanza la superficie y esos son los denominados pozos surgentes. Bueno, además acá tenemos el acuitardo, que habíamos dicho que era una formación que tiene permeabilidad muy baja, tiene agua, pero la permeabilidad es tan baja que no permite su extracción y sirve más que nada para la recarga de otros acuíferos. Y el acuífero acá abajo, que son generalmente rocas o formaciones impermeables, sin fractura, y no son capaces de almacenar ni de transmitir agua. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Seguimos. Vamos a hablar sobre el nivel freático y el nivel piezométrico. El nivel freático es el límite entre la zona superior, es el límite superior de la zona de saturación. ¿Sí? Es el límite superior de la zona de saturación. Es una característica muy significativa del sistema de agua subterránea y se puede definir básicamente como la cota de superficie libre del agua poral. Este nivel freático es muy importante para predecir la productividad de los pozos y explicar los cambios de flujo de las corrientes y los manantiales. Por ejemplo, en un lugar donde tengamos numerosos pozos, se toman todos estos datos, se realizan mapas y se puede estudiar las características hidrogeológicas de la zona. Estos mapas revelan que además que el nivel freático rara vez es horizontal, sino que su forma es una réplica suavizada, se puede ver en esta figura, de la topografía. Generalmente alcanza las mayores elevaciones debajo de las colinas o de las zonas más elevadas y luego desciende en los valles. En el caso del nivel piezométrico, este es una medida del nivel de agua, pero de acuíferos confinados, o de agua que está confinada. Existen dos factores que influyen directamente en el almacenamiento y la circulación de las aguas subterráneas. El primero de ellos es la porosidad. La porosidad se define como el porcentaje de volumen total de roca o sedimento que consiste en poros o espacios huecos. Los poros son comúnmente huecos o espacios entre las partículas sedimentarias, pero también pueden ser espacios huecos producidos por diaclasas, fallas, cavidades producidas por disolución o las vesículas de una roca volcánica. La porosidad depende del tamaño, de la forma, del empaquetamiento y la selección de los granos. Por ejemplo, una arcilla puede tener hasta un 50% de porosidad y una grava puede tener hasta un 20%. Pero la porosidad por sí sola no puede medir la capacidad del material para producir agua subterránea. Y de ahí surge el segundo factor que influye en el almacenamiento y circulación de las aguas, que se denomina permeabilidad.
La permeabilidad se define como la capacidad de un material para transmitir un fluido. Una roca o sedimento puede ser muy poroso, pero no permitir el paso del agua a través de ella, como por ejemplo la arcilla. La arcilla tiene mucha porosidad, pero tiene muy baja permeabilidad. Para que haya buena permeabilidad, los poros deben estar interconectados entre sí o conectados entre sí para poder permitir el paso del agua, y estos poros deben ser lo suficientemente grandes. Eso se da comúnmente en las arenas y en las gravas. Entonces podemos decir en resumen que la porosidad no siempre es una guía fiable de la cantidad de agua subterránea que puede producirse. Y la permeabilidad es muy importante para definir la velocidad de movimiento del agua subterránea y la cantidad de agua que puede bombearse de un pozo. ¿Hay alguna consulta? Finalmente, podemos decir que la permeabilidad puede ser de dos tipos, primaria o secundaria, de acuerdo a cómo se haya originado. La permeabilidad primaria es el espacio poroso y la interconexión entre ellos que fue generado por los propios huecos entre las partículas de la roca, o poros. Esta crece con el tamaño de los poros y decrece con la plasticidad, como por ejemplo se produce en las arcillas. Y la permeabilidad secundaria, los espacios y la interconexión entre los poros fueron generados por fisuras, por macroporos producidos, por ejemplo, por disolución, y bueno, por vetas arenosas. Esta no está relacionada con las propiedades físicas de los suelos. Bueno, esto fue un breve pantallazo sobre la hidrogeología. No sé si tienen alguna consulta. Pablo, Sí. del ensayo Lugión, ¿podés contar un poquito? Sí. Ahí te... Ah, para qué se hace, qué se mide, cuándo se solicita. Entiendo yo por Lugión el que medimos permeabilidad, ¿no? De esto que estamos hablando. Sí, no lo tengo tan fresco ahora, pero es un ensayo que se realiza inyectando aire a través de los pozos y midiendo la capacidad de respuesta del agua, ¿sí? O sea, se mide la velocidad a la que sale el agua inyectando aire a través de los pozos. Y es una forma rápida de tener, una forma rápida de tener un primer dato de permeabilidad. Lo ideal para sacar la permeabilidad de algún acuífero es realizar ensayos de bombeo. ¿Sí? Ahí en el ensayo de bombeo, el volumen por el cual te estás extrayendo agua es mayor que en el ensayo Lugión, ¿no? El ensayo Lugión como que es más puntual y es en Claro, rocas. tal cual. Ok, Tal ok. cual, tal cual. No sé si tienen otra consulta. Bueno, como bibliografía, como había mencionado Claudina, tenemos el Tarbuk Ciencia de la Tierra y después, bueno, el Waltham Foundations and Engineering Geology. Esto fue nuestra clase